Hola, buenas madrugadas. Ya regresamos. La segunda edición del Espacio en Blanco está ya lista. 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para explorar ese mundo de los misterios que aquí nos gusta. Estas son nuestras intenciones esta noche en un programa especial que hemos elaborado in situ en uno de los lugares más misteriosos. Pero antes saludar a nuestros dos compañeros, Miguel Pedrero, Fran Contreras. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Cómo estás, Buenas Miguel? noches, Buenas noches, Miguel. Fran. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Estáis ahí ya metidos en arena, en otro nuevo lugar, ¿no? Estamos. Aquí estamos en el Museo Árabe de Cáceres. Bueno, yo antes de hablar y entrar de lleno en ese nuevo lugar y descubrirlo y dar todos los datos, quizá hacer un resumen de lo que ayer ocurrió en ese parador Carlos V, Jarandilla de la Vera. ¿Hasta qué hora os quedasteis? Fran, Miguel, cualquiera de los dos que queréis contestar. Bueno, pues no, nos quedamos hasta las 5:30, 6 de la madrugada. Bueno, recordar que estábamos en el parador Carlos V, que está ubicado en Jarandilla de la Vera, en la comarca de la Vera, que se erige en una comarca compuesta por 18 pueblos, entre las gargantas de Jaranda y del Cristo, lugar mítico, sobrenatural por otra serie de fenómenos, tomado como mágico desde tiempos remotos por betones y romanos. Y estábamos allí porque un matrimonio se puso en contacto con Espacio en Blanco porque durante las pasadas Navidades, en una habitación concreta y en un salón, en la habitación 102 y en el salón Carlos V, habían vivido una serie de fenómenos extraños. Espera que hagamos un mínimo resumen. Es el mismo protagonista de la experiencia, el padre de la familia, quien nos hace un pequeño resumen de lo que vivieron allí para los oyentes que se lo hayan perdido y luego retomamos la conversación. ¿Os parece? Venga. Entonces lo que pasó, Miguel, fue lo siguiente. En la habitación, el segundo día, que fue ya el determinante de la decisión de salir de ahí cuanto antes, fue que empezamos a ver unas cosas mucho más duras que la anterior. Por ejemplo, seguían las piedras, salió lanzada las pastillas de jabón que hay en el baño, nos caían en los pies sin saber de dónde, dentro de la habitación 102. Ajá. Y lo peor de todo fue, empecé yo a bajar bultos hacia el coche, lógicamente yo cargado con los maletas, yo dije, vámonos de aquí, que lo mejor es bajar al coche, al parking y salir, huir, ¿no? Entonces salió lanzado, mientras yo estaba bajando las maletas, salió, que esto es el fenómeno más duro, Miguel, salió el mando del televisor, salió proyectado hacia la puerta, pero de una forma violentísima. No una vez, sino una segunda. La cogió mi señora, la volvió a poner junto al televisor y una segunda vez salió proyectado otra vez hacia la puerta. José Luis, pero de volverse loco, ¿no? Es muy fuerte ver eso. A continuación, mientras yo estaba cargando las maletas en el coche, oigo a mi hija que da un grito por la habitación. Desde la ventana de la habitación lo oí y vi que algo pasaba. Subí corriendo y me cuenta mi señora, es que ha sido el teléfono, como estábamos pidiendo ayuda a recepción para que nos ayudaran, el teléfono violentamente dio una especie de salto, cayó boca abajo hacia el suelo, se quedó en el suelo con el cordón helicoidal que tiene, ¿no? Sí. La espiral, rectilíneo, el auricular por el que se habla boca abajo y la base del teléfono también boca abajo, todo muy extraño, todo muy atípico, Miguel. Entonces ya cuando vimos esto, vimos que la muleta de mi señora, que por eso decía que estaba convaleciente, salió proyectada también. Cuando yo subí otra vez a coger el resto de las maletas, me lanzó la muleta a mis pies. Yo dije, aquí estamos ante un fenómeno que con el que no tenemos más defensa que salir, huir, poner distancia por medio. Eso es lo que contaba el padre de esa experiencia que tuvieron en Navidad. Tremendo, ¿eh? Fran, Miguel. Bueno, y ahí estuvimos en el parador de Jarandilla de la Vera y precisamente en esa misma habitación 102. ¿A quién le tocó dormir ahí? ¿A quién le tocó dormir ahí? ¿A ti o a Fran? A Fran. le tocó a Fran junto a nuestro compañero Juan Miguel Marsella, que es el presidente de la SEAN, una organización dedicada a la investigación de este tipo de temas y de fenómenos paranormales. Y bueno, no sucedió nada. Sí es cierto que incluso antes de entrar en el programa, aproximadamente a partir de las 12:30, 1 de la mañana, comenzamos a hacer una serie de pruebas, tanto con cámaras
como grabando con grabadoras, con diferentes grabadoras, intentando captar alguna psicofonía. Y lo cierto es que en esa habitación, en la habitación 102, no logramos capturar nada. Sin embargo, más tarde y en pleno directo, cuando en una de las ocasiones en las que Fran Contreras entraba en directo para dar cuenta de lo que estábamos haciendo, nos encontrábamos en uno de los salones, en el salón Carlos V, Juan Miguel Marsella y yo. Yo más bien estaba haciendo fotografías, tomando notas de todo lo que allí pasaba, y él estaba pues con todos sus aparatos que Fran y yo todavía no entendemos muy bien, solamente una mínima parte de todos los aparatos que se traen. Bueno, pues podemos hacer un repaso. Teníamos 2 videocámaras, una instalada en la habitación 102 con sendas grabadoras, pues se ocurría algo en esa habitación donde los jabones salían despedidos contra la puerta, el teléfono se volcó, las lámparas se fundieron, donde una muleta voló también contra la puerta. Teníamos detectores de movimiento, en este caso luminosos, porque gracias a la gentileza de Tana Blázquez, directora del Parador, nos dejó montar todo el instrumental, y para no molestar a los al resto de inquilinos del Parador, teníamos detectores de movimientos luminosos, teníamos una estación meteorológica para medir cambios drásticos de temperatura, es decir, una grabadora, todo un box despliegue, PR8, todo un despliegue impresionante que no entendíamos, ¿eh? Déjame que aclare algunas cosas para dar todos los puntos de vista. Esta era la versión de los 3 miembros de la familia que estuvieron en el Parador, pero Tana Blázquez, la directora de ese Parador a la que entrevistamos, dijo que ella no había sentido nada y que incluso sus empleados tampoco habían visto nada, por dar las 2 versiones, ¿vale? Bien. Miguel, contabas que se captaron psicofonías. Vamos a escucharlas, si te parece. ¿Tú la escuchaste directamente mientras estabais haciéndola? Sí, precisamente en una de las conexiones en las que Fran Contreras entraba desde la habitación 102 y Marsella y yo estábamos en el piso superior, en los salones, fue el propio Marsella el que se percató de que había una voz extraña. Inmediatamente la escuché, y lo cierto es que es una voz bastante clara que dice algo así como: aparece él. Esto fue en directo durante la emisión de Espacio en Blanco. Inmediatamente os la mandamos por mail, por correo electrónico, y yo creo que la podemos escuchar. La vamos a escuchar, está repetida varias veces, y luego ha habido más novedades que vamos a tratar de analizar antes de volver a centrarnos en el lugar nuevo en el que estáis ahora, que el lugar y la noche promete darnos sorpresas. Vamos a escuchar esa psicofonía. ¿Cuántos micros has sacado? 2 ahí, ¿no? ¿El qué? ¿Cuántos micros has sacado? 2 ahí, ¿no? ¿El qué? Qué sonido tan extraño, ¿verdad? Lo hemos repetido 2 veces. Es muy metálico, muy diferente al resto de las psicofonías, ¿no? Bueno, parece que entra de fondo con el clásico chasquido metálico, voz masculina, sin ningún tono agresivo. Podríamos catalogarla. Hombre, hemos estado poco tiempo, unas cuantas horas, 5 o 6 horas trabajando allí. No podríamos hacer una clasificación de ese tipo de voz para los más puristas, ¿no? Podríamos decir que es una voz esporádica o que es una voz in situ. Parece agradable, y el mensaje o lo que nosotros entendemos, ya sabes que cada uno podemos entender diferentes cosas, es: aparece él. Claro. Ahora, que lo más sobrecogedor es lo que justo cuando acabara el programa, en esa hora y media que estuvimos siguiendo, realizando pruebas psicofónicas, recorriendo los pasillos, algunos de ellos dan auténtica sensación de temor, porque la presión o la subjetividad hace que mires hacia atrás en soledad, escuchando solamente tus pasos. Bueno, pues hay voces que ahí sí, las que vamos a escuchar ahora, son auténticamente escalofriantes. Yo recuerdo que cuando la escuchábamos, habíamos acabado el programa, y me dice Miguel: escucha esto. Y a mí se me ponían los pelos como escarpias, porque a mí me recordaba una muy parecida que pusimos en el programa, que logró captar Germán de Argumosa. Se conoce como la psicofonía maldita, y yo creo que lo mejor es escucharla, Miguel. Sí, hay gente que le gusta pasar miedo, que nos pedíais que hiciéramos un programa de miedo. A nosotros no nos da mucho miedo, pero atentos por si acaso os impresionan estas voces. Ahí va esta tremenda. Extraño sonido gutural, ¿no?
Y una voz que se escucha ahí bastante clara, no sé si es alguna alguna vuestra. No, nosotros estábamos en completo silencio. El aparato que ha utilizado Juan Marsella para grabar además es absolutamente nuevo, es un estudio de grabación Vox BR802, no había ningún tipo de interferencia radiofónica hertziana. Es imposible que algo físico, algo material se colara y quedara registrado a través de los micrófonos. Sea lo que sea, eso es, si me permites decirlo, algo diabólico. Es decir, a mí me ponen los pelos como escarpias, lo comentábamos esta mañana y seguíamos hablando de esa voz porque realmente no tiene absolutamente ningún sentido. Se cruzan, o por lo menos yo entiendo que se cruzan dos voces, ahora que nos comente Pedrero su opinión, más tarde Juan, se cruzan como dos voces diciendo algo y luego una especie como de gruñidos de corte diabólico. Es un sonido, no sé, algo súper raro. ¿Qué piensas tú, Miguel? Bueno, la verdad es que es muy extraño y tanto la primera psicofonía como esta que acabamos de escuchar, bueno, yo creo que tienen ciertas características que enlazaría con el fenómeno de la transcomunicación instrumental, ¿no? Son una serie de voces como muy robóticas, ¿no? Bueno, lo cierto es que grabamos bastantes minutos, ¿no? Y siempre íbamos un poco a rueda, porque date cuenta que nosotros grabamos bastante en la habitación 102 y luego cuando Fran estaba entrando en directo o estábamos en medio del programa, estábamos escuchando lo que habíamos grabado en la habitación, ¿no? Y es precisamente ahí cuando descubrimos esa primera psicofonía, que parece decir, aparece él, que la descubrimos justamente cuando Fran estaba entrando en directo, aunque la habíamos captado anteriormente, ¿no? Es decir, esto es muy complicado porque cuesta mucho escuchar todos esos minutos o incluso horas de grabación y teníamos que actuar pues bueno, lo más rápidamente posible, porque si había alguna psicofonía teníamos que emitirla, ¿no? Como te digo, esta primera, bueno, fue una psicofonía que captamos antes del programa, pero que descubrimos precisamente durante la emisión. Esta es una primera escucha, haremos una escucha más y un estudio más detenido. Yo pido a nuestro compañero Rubén que nos lo vuelva a poner para tratar de escuchar esa voz de fondo que hay así como que entra a través de radio y luego ese alarido tremendo antes de escuchar la tercera y tratar de sacar conclusiones y marcharnos al museo. Vamos a escucharlo. Yo escucho dos voces, algo que dice, no sé qué, los objetivos o algo así, y luego o una voz como si estuvieran comunicándose por radio y luego ese alarido tremendo que sale, ¿no? La sensación es que le queda uno, Miguel, es que hay dos voces, como te comentaba, y a diferencia de la primera, que parece apacible, amigable, preguntando, interrogando, esta me parece agresiva. Es decir, sea lo que sea el fenómeno psicofónico y lo que conseguimos grabar, a mí me da la impresión de que buenas intenciones no tenía o tiene. Ya, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a analizarla más. Vamos a poner otra vez, Rubén, es que es muy curiosa la voz esa. Vamos a escucharla otra vez. Le preguntaré luego a Juan Miguel Marsella, que con sus aparatos seguramente será capaz de discernir esa voz, pero evidentemente se escuchan dos voces muy claras, una especie de paso, nos decían también nuestros compañeros, o ruido ahí, y ese alarido. Noche movidita. Hay una tercera voz que también escuchasteis, ¿no, Fran? Sí, y esa ya impacta. Eran cerca de las 5:30 de la mañana, el viaje, las horas de investigación que hicimos por toda la parte de la comarca de la Vera, el tiempo que estuvimos sondeando con Tana Blázquez, con el resto de los empleados del Parador, los diferentes fenómenos, contrastando la información que nos había llevado. A las 5:30 de la mañana, después de la tensión del directo, de esos pasillos en soledad, aparece una tercera voz. Y esa tercera voz es la que a mí personalmente me crujió y te hace pensar que ahí pudiera haber algo, teniendo en cuenta que siempre las psicofonías son fenómenos concomitantes, se pueden conseguir en cualquier lado. Y es una voz tenue, interrogante,
pero yo no sé si ciertamente amenazante. Si quieres la escuchamos o si quieres te digo lo que entiendo yo. Decirnos lo que entendéis y la escuchamos. La pregunta es clara. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos a escucharla. ¿Quién eres? Y además es una voz femenina, a diferencia de las otras dos inclusiones conseguidas. Sí. Es una voz como de una anciana femenina. ¿Quién ¿Verdad? Eres? Ese sí pone los pelos de punta. Espera un segundito. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Hasta las 4 esta noche, 3 en las Islas Canarias, noche de fallas, 2:28, 1:28 en las Islas Canarias, haciendo un resumen a la primera investigación de nuestro equipo que se realizó ayer en el Parador Carlos V. Esa voz me ha impresionado. Fran, Miguel, vamos a dejar todo ese material para hacer... ¿También son voces raras o son toses vuestras esas? No, nosotros hemos tosido. Ya tenemos la noche algo ya movidita. ¿Que no habéis tosido vosotros? No, y tenemos la noche movidita. ¿No habéis tosido vosotros? No, aquí no hemos tosido ninguno. Como tengo a Miguel enfrente, no. Nos estamos mirando y hemos sonreído porque tenemos la noche movidita, ya te digo. Bueno, escucharemos 2:29, anotamos el tiempo para nosotros escucharlo por ahí. ¿Ese ruido no es vuestro? No sé, voy a preguntarle a Juan, porque aquí estamos solos en una sala, está Isabel, no. Vale, escuchad un segundito antes, tratemos de sacar conclusiones. Ahora sí ha tosido Juan. Vale, entonces nos quedamos tranquilos. Vamos a tratar de sacar conclusiones. Había una serie de fenómenos que nos cuenta la familia. La directora Tana Blázquez dice que ella, en el tiempo que lleva, no ha sentido nada, no hay fenomenología en ese parador. No puede ser, como nos decían algunos oyentes ayer en el Facebook y en algunos otros canales de comunicación, un poltergeist. Y aclaramos lo que poltergeist es un fenómeno. ¿Lo aclaras tú si quieres, Fran? Bueno, poltergeist, la diferencia entre un poltergeist y una casa encantada es que el poltergeist es breve en el tiempo, suele ser bastante agresivo y el denominador común es que hay un adolescente en esa época de cambio de hormonas o normalmente una mujer en época de menopausia, es decir, crea una angustia emocional que genera una energía capaz de forma inconsciente de provocar desde el movimiento de objetos hasta encender y apagar las luces. La casa encantada estaría relacionada a un hecho trágico, teoría de la impregnación o ese contacto con otra realidad, universo paralelo o más allá trascendente. Ya. Bueno, yo creo que después de las investigaciones, de rascar en toda esta historia, porque no solo tuvimos la oportunidad de hablar con Tana, con la directora del Parador, sino que hoy por la mañana entrevistamos a varios de los empleados, incluso que algunos de ellos que se vieron implicados en este asunto, en este incidente y acudieron a la habitación a socorrer a esta familia, ¿no? Ellos nos confirmaban y a mí, me parece que los empleados eran sinceros, tanto Fran como yo estamos muy acostumbrados a escuchar a personas que nos cuentan sus propias vivencias, sus propias experiencias. No lo sé, a mí me sonaba, a mí por lo menos, hablo a título personal, a mí me sonaban sinceras sus palabras y yo creo que probablemente ninguno de esos empleados ha sido testigo de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, sí que tendríamos que aludir más a lo que acaba de hacer referencia Fran, ¿no? A que este fenómeno, un incidente aislado, pues probablemente no tenga nada que ver con el Parador, sino quizás con alguna persona de esa familia, quizás con la niña, ¿no? Que es lo que sí siempre se suele decir en estos casos, en los casos de los poltergeist, o con la mujer, porque en estos casos, y Fran lo sabe mejor que yo, es muy común que se produzcan durante cierto espacio de tiempo, pues en mujeres de cierta edad que
que llegan a la época de la menopausia o incluso en niños, en adolescentes y preadolescentes, en los que es la época en la que se producen todo tipo de cambios hormonales, físicos, mentales, y sí es cierto que en la literatura y en las investigaciones de este tipo de casos están reflejados incidentes de este tipo protagonizados, o al menos que el origen pudieran ser adolescentes o preadolescentes. Ya. Increíble hipótesis esa de que uno con el poder de la mente sea capaz de crear toda esa serie de fenómenos. Lo dejamos ahí si os parece, ¿vale? Sí, hombre, solamente recordar que no es el único lugar encantado, Miguel. Rápidamente. Hotel Castrojeriz, Burgos. Hay una habitación donde nadie aguanta más de una noche durmiendo. Parador de Carmona, escuchábamos a los testigos. Hostal en Majadahonda, Madrid. En una habitación hay alguien que siempre llama a la puerta. El Parador de Jaén, el Castillo de Santa Catalina. En la habitación donde también llaman a la puerta hay descensos de temperatura. El Parador de Limpias. El Castillo Hotel de León, el Castillo del Buen Amor en Salamanca, el Albergue La Garrocha en Gerona. Es decir, tenemos a lo largo de toda la geografía española, yo te diría que un centenar de lugares, de hoteles, de posadas con encanto, de paradores, marcados por la historia, donde numerosas personas a lo largo de los últimos años en determinadas habitaciones o salones han vivido fenómenos extraños. Yeah. Bueno, lo curioso y lo bonito es que se pongan en contacto las personas que le han vivido con Espacio en Blanco y que vayamos a recuperar ya no solamente la magia de un lugar emblemático y que transmite lo sobrenatural, sino intentar buscar las respuestas de qué es lo que ocurre. Déjame que dé algunos sistemas de comunicación. Por teléfono 900-137-137, nuestro teléfono gratuito. Hay un contestador que funciona todos los días de la semana, 913461055. 913461055, espacioenblanco@rtve.es, nuestro correo electrónico. Y antes de zanjar el tema y marcharnos a otro sitio, una señora por teléfono pregunta si los relojes se pararon ayer mientras estabais ahí en ese parador. ¿Notasteis algo de que se pararon los relojes? Yo no noté nada. Bueno, he dormido bastante mal, pero imagino que será por el cansancio, la tensión. Cuando llegamos a la habitación, Juan Macella y yo estuvimos por lo menos media hora más intentando hacer más psicofonías. Nos hemos traído cerca de 3 o 4 horas de grabaciones con grabadoras digitales, pero también con las videocámaras que hay que revisar. A lo largo de esta semana espera un largo trabajo de audición y de visionado del material que hemos hecho y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Otra cosa no, bueno, el miedo inconsciente y la lucha contra los fantasmas de la mente en este tipo de situaciones para que no te sugestiones, no otra cosa. Vamos a seguir. Vamos, que todavía nos quedan muchas horas de grabaciones por revisar y estas que hemos emitido, pues las hemos descubierto esta misma mañana o incluso hace algunas horas. Por lo tanto, aún queda mucho trabajo por hacer y muchas horas de grabación por revisar. La semana que viene seguiremos viendo. Vamos a dar un pasito más. Yo quiero ya entrar directamente en este lugar donde estamos. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos a un lugar misterioso en España. Estos son los datos. Y es lo que vamos a intentar, saludando a un nuevo invitado que se une a nuestro plantel de personajes. Ángel de la Torre. Buenas noches, Ángel. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Bien. Vaya susto que nos has dado. Estabas tosiendo tú ahí atrás, ¿no? No, no era yo, pero alguien tosía, sí. ¿Alguien tosía? sí, no sé quién, pero alguien ha tosido, sí. Nos asustó un poco a todos, sí. Te iba a decir una cosa fea, pero bueno, gracias por estar ahí. Cuéntame, tú eres el hijo del dueño, del creador, digamos, del museo, ¿no? Sí, soy su hijo, sí. Vale, danos datos. De José de la Torre, sí. Danos datos. Está bien situado, como habíamos dicho en esta introducción, está en pleno centro de Cáceres, ¿no? Sí, está en la parte antigua de Cáceres, en la parte monumental. Uh-huh. Es fácil de llegar. La calle Cuesta del Marqués. Cuesta del Marqués. ¿Y es una casa del siglo XII? Sí, aproximadamente del siglo XII, construida sobre cimientos romanos. ¿Mm? Y más o menos dorada en esa fecha, sí. Ya. ¿Una casa antigua de 2 pisos? Sí, tiene 2 plantas. Ya. Yo los datos que tengo es que esa casa, que intervenga Fran y nuestros compañeros en cuanto queráis, si queréis apuntar algo, esa casa estaba como amenazando ruina y tu padre consiguió, no sé si comprándola o de algún otro tipo de manera, la consiguió, ¿no? Consiguió hacerse con ella. ¿Es así? ¿Cómo consiguió tu padre la casa? Bueno, la casa la compró mi abuela. Ya. A mi madre, y se encontraba en ruinas
y supongo que mi madre hablaría con mi padre pues para arreglarla y pues alquilarla, venderla o hacer algo con ella porque estaba abandonada. Y es cuando empezó a encontrar vestigios antiguos, tanto árabes como romanos. Descubrió un aljibe, descubrió una bodega, descubrió la cripta, que son los baños realmente árabes, y una serie de elementos musulmanes, ya digo, arcos, por ejemplo, las bóvedas de aristas que estaban todas tapadas. Yo recuerdo a mi padre desde pequeño pues verlo picar las bóvedas sacando el viejo ladrillo. Y a raíz de esto, mi padre, en vez de modernizar la casa, estuvo unos 12 años restaurándola. Él estudió filosofía y letras, arte islámico y árabe con un profesor que se llamaba Kaif Bakir Kamaladin, que daba clase aquí en las facultades de Derecho, y fue que le dio el nombre posteriormente a las distintas habitaciones del lugar, y según ese nombre mi padre luego la fue decorando. Ya. Creo que habéis recogido objetos de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, mi padre, por ejemplo, estuvo invitado por la embajada iraquí, por el embajador allí un mes entero en Irak, Bazá, Mosul, Basora, y también se trajo algunos regalos, mantas, o por ejemplo una colección de piezas sumerias y asirias, copias de las originales del Museo Arqueológico de Bagdad. Y luego ha habido donaciones, pues del embajador de Marruecos, de Jordania también, o por ejemplo del ministro de Cultura del Sáhara, que incluso estuvo en 2 ocasiones, le gustó mucho y volvió a verlo, y también nos hizo algún regalo. El alcalde de Alucemas también nos regaló una daga muy bonita, de mármol, de distintos mármoles. En fin, que poco a poco la casa se ha ido decorando con las aportaciones y donaciones de estos embajadores, de personas anónimas y de nosotros mismos. Ángel, tu padre compra la casa, la repara. ¿Viven en ella o cuál era su planteamiento? Decías que quería alquilarla, pero ¿cuándo se da cuenta de que quiere montar un museo, de que es la idea? Claro, yo recuerdo cuando yo era pequeño escuchar a mi padre hablar con mi madre y decir, ¿y qué vamos a poner aquí? ¿Un bar o qué vamos a hacer? Entonces él la inauguró en el año 76, la inauguró el embajador del Irak con todo su séquito y las autoridades cacereñas. Y se la empezó a enseñar a los amigos, porque por entonces no había turismo aquí en Cáceres, y poco a poco, pues enseñándosela a las personas, a las amistades y tal, se quedó como museo al final. Año 76. Sí. Descríbeme un poco, para la gente que no conoce, que no lo conocemos, cómo es la casa. Haznos tú, Fran, que te ayude. Bueno, yo si quieres te diría que nada más entrar uno se encuentra con un pasillo a mano izquierda. Lo llaman la sala del té. Y bueno, quizás lo más representativo que te encuentras es un lema, ¿no? Andolí, Laí, Rai, Alay, Mi, que viene a significar loar al Dios de la humanidad, que es una de las leyes de la primera sutra del Corán, un versículo, bajo una mano de Fátima, con esos 5 dedos que representan los 5 pilares del Corán: el ayuno, la higiene, la oración, la peregrinación a la Meca siempre que se pueda, y sobre todo la hospitalidad. De hecho, en esta sala pues encontramos diferentes cartas de las más de 30 personalidades que han venido aquí a visitarlos, embajadores egipcios, marroquíes, de Irak, de la India, de Jordania, de Francia, de Inglaterra. Encontramos un apartado dedicado al Corán, orientado a la Meca, curiosamente, o ese detalle mágico que le da al lugar, una mesa baja tallada a mano donde hay dibujos geométricos, un tasiudo, que es una especie de jarra con un recipiente inferior con el que se lavaban las manos antes de tomar el té en el mundo musulmán, y lo siguen haciendo hoy, teteras y argilas, más conocidas como sisas, que por cierto tenemos una encendida, Miguel. Qué bien. Es un rincón muy mágico. Pasamos a otra sala donde hay una bóveda realista con pechalas. Es la sala de las armas, donde encontramos mobiliario de madera de corte musulmán, encontramos sables, encontramos espadas, encontramos mazas, encontramos látigos, puñal, un maniquí con una chilaba representando a un guerrero, fustas. Está decorada sus paredes con espejos, con platos árabes. Seguimos pasando un arco de herradura y llegamos a un jardín donde encontramos una pequeña fuente
Te vas moviendo mientras tanto por la casa, ¿verdad, Fran? Estoy recorriéndola, Breve, que quiero preguntarle cosas todavía a Ángel. Vale. Sí. Llegamos al jardín, un jardín con un suelo ajedrezado, te decía, una fuente, un semibanco que recuerda a la fuente de los leones de la Alhambra, una palmera cuyas ramas, cuyas palmeras cubren todo este patio, no nos dejan ver el cielo estrellado. Llegamos a la sala de la danza, donde podemos encontrar diferentes instrumentos, bueno, desde tambores hasta pequeñas guitarritas, un tapiz donado por una amiga de la familia de la Torre. Seguimos por este entramado laberíntico. Tiene 9 habitaciones, aparte del aljibe y de las diferentes cocinas y baños, o yo lo llamaría cripta, y uno de los puntos más importantes, llegamos a la sala del harem, el lugar donde se encontraban las mujeres, las concubinas, donde se cosía, donde se leía, el lugar donde se encontraban las mujeres cuando venían las visitas de los sulmanes, con otra ventana con 2 arcos ojivales. Aquí encontramos el vestido típico de la mujer, de diferentes cortes o países árabes, desde Marruecos, Egipto, Irak. Subimos 4 escalones, espérate que paso que no me doy en el techo, para llegar a la alcoba. Es el lugar, yo diría que es el lugar sagrado, el lugar más importante de este recinto. Es el lugar donde el dueño tenía una posición hegemónica en la casa, donde se dormía. Aquí encontramos una colección de la que te hacía antes mención Ángel de la Torre, con piezas asirias y sumerias. Mira, encontramos, por ejemplo, una estatua de bronce representando a Oromo, rey de Ur. Sobre una cabeza el rey lleva un cesto con tierra para construir la primera piedra en la casa de los dioses. Una figura de barro con la primera teoría matemática parecida a la de Euclides, que está fechada en el segundo antes después de Cristo. Seguimos andando. Vale, espera. Déjame que pregunte, Ángel. Vamos a tener tiempo luego en la tercera parte del programa de que acabemos de situar la casa, sobre todo para ver dónde vamos a instalar, dónde están instalados todos esos aparatos. Ya está Juan Miguel Marsella ahí y Miguel Pedrero. Déjame que le pregunte a Ángel. Ángel, ¿llegasteis a vivir en esa casa? No llegamos a vivir. En la parte de arriba, sí, en la casa de arriba, yo viví hasta que tenía 6 años. Luego ya nos fuimos a la parte moderna de la ciudad a vivir, pero aquí abajo nunca hemos llegado a vivir. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis con el museo? Desde el 76, me decías. Sí, desde el año 76 está abierto al público. Ya, sí. Vale. Déjame que escuchemos ahora una segunda parte para hablar más de misterios, ¿vale? 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Vamos con esa introducción. En el lugar que hoy visitamos ocurren cosas extrañas. Este es un pequeño fragmento de los sucesos acaecidos en el museo. La familia de la Torre no imaginaba el calvario que iban a tener que soportar cuando adquirieron la titularidad de esta casa abandonada. El padre de la familia aseguraba ante las cámaras, reporteros y curiosos que en aquel lugar se producían abrazos sin abrazos, como si una energía invisible, unos brazos invisibles, te cogieran y te abrazaran. Los objetos se movían, las persianas se cerraban y las puertas se abrían y cerraban a su antojo. Con el tiempo, una médium aceptó ir a aquella casa para intentar averiguar qué pasaba en aquel lugar. Tras salir de un trance profundo, la mujer explicó que por aquella casa deambulaba a su antojo el espíritu de una mujer, quizás abandonada por su amor. Aseguraba también que ese espíritu no era conflictivo, y lo único que buscaba era aquel amor que perdió en vida y que está condenada a buscar en el más allá. Pero parece que había aún algo más. Un misterio que esta noche nuestro equipo de investigación está tratando de desentrañar. Bueno, Ángel, no sé si lo has escuchado, es un resumen
de algunos de los fenómenos, misterios que hemos escuchado que habían ocurrido ahí. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuándo empiezan a pasar cosas raras en la casa? Bueno, yo recuerdo cuando mi padre llegaba a casa y de vez en cuando escuchaba, como le comentaba a mi madre, cosas que habían ocurrido. Por ejemplo, dice, pues mira, es lo que me ha ocurrido hoy. He salido a la calle a ver a una persona que pasaba y he notado como si alguien me abrazara por atrás. En otra ocasión también recuerdo que decía, fíjate lo que ha ocurrido, que han entrado 2 policías, han estado paseando por el museo, viendo todo el museo, y al final me han dicho, mire señor Pepe, y enseñándome el brazo, dice, tengo los pelos de punta, como si alguien me hubiera estado siguiendo todo el rato por la casa. Esa sensación ha ocurrido en muchas otras ocasiones, incluso a mí mismo y a muchas personas, incluso los perros, cuando entran, se ponen muy nerviosos. Y al preguntarle a los dueños, dicen que no es normal, que normalmente su perro es muy tranquilo. O sea que eso ha ocurrido a menudo, sí. Ya. Entre los fenómenos, Miguel, perdona que te interrumpa. Bueno, incluso, Ángel, cuando sois vosotros pequeños, tú junto con otros amigos ya sois testigos de incluso la presencia, ¿no? Escucháis cómo fue lo que ocurrió, escuchabais pasos, ¿no? Incluso un día jugando al ajedrez pudisteis tener no la sensación, sino la certeza de que alguien caminaba alrededor vuestro. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, teníamos aproximadamente 15 años. Nosotros ya íbamos a los campeonatos de España de ajedrez representando a Extremadura o a Cáceres. Y entrenando con un compañero, él se levantó a estirar las piernas un rato mientras yo pensaba la jugada. Y escuchamos, claro, él desde el lado del pasillo y yo desde la habitación donde estaba jugando al ajedrez, unos pasos muy fuertes contra el suelo. Y en esos momentos vi como él echaba a correr hacia la calle. Claro, yo tiré el tablero y todo, y echamos los dos a correr y subimos hasta la plaza de San Jorge, que está a unos 100 metros cuesta arriba. Y claro, cuando llegamos allí, los dos nos preguntamos, ¿has escuchado lo que yo? Sí, unos pasos clarísimos, muy fuertes contra el suelo, estábamos los dos solos. Y dice, y es que además yo estaba escuchando los pasos, me contaba él, que venían hacia mí. Y claro, el susto que se llevó fue tremendo. Así que bajamos, cerramos la puerta y dejamos todas las luces y la música árabe puesta y todo. Así que se quedó toda la noche, no fuimos capaces de entrar. Ángel, uno de los dos. Tengo aquí datos que dice que se llamaba la Casa de la Muerte. ¿Por qué se le conocía la casa como la Casa de la Muerte? La verdad es que no lo sé, porque eso surgió, lo comentaban las personas más mayores de aquí del lugar, pero son personas, era una señora sobre todo que tenía unos 100 años y falleció aproximadamente hace 5 o 6 años, y son personas que ya han fallecido, entonces se ha perdido un poco de dónde procede ese nombre, ¿verdad? No se sabe el porqué. Ángel, permíteme que hable también con otra testigo que está por ahí. Isabel, ¿te parece? Sí. Isabel, buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Gracias por querer hablar con nosotros. Sé que eres bastante reacia a contar las experiencias que te pasan en la casa. La verdad es que sí. Te lo agradezco mucho. Tú eres la persona que estás todo el tiempo más o menos, ¿no? Cuidando la casa, la enseñas, un poco la responsable de la casa, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienes? La verdad es que paso bastantes horas aquí. ¿Y qué tiene esa casa, Isabel? Creo que tú estás muy unida a ella, ¿no? Y que te sientes incluso eso. Y que pocas veces has contado lo que ocurre. ¿Qué tiene esa casa? No sé qué es lo que tiene, yo no te lo podría definir, porque desde luego sí que tiene algo que es como un imán, que te engancha a la casa. A veces es más una sensación más placentera, otras veces es menos placentera, pero algo tiene, desde luego. ¿Tú lo has sentido a menudo, esa sensación de estar acompañado? Sí, cantidad de veces. Dices que a veces... Sí, perdona, no quiero cortarte. No, que digo que efectivamente que a menudo esa sensación de que estás acompañado o que alguien te está como observando la tienes muy muy a menudo. Y a veces sensación positiva y otras veces más poco tranquilizadora. Cuando digo a veces es más inquietante esa sensación, no es tanto por la sensación de miedo, digamos, o ese pánico, sino que a veces sí que es más inquietante. Por la razón que sea, no lo sé, el estar aquí en la casa, sí. ¿Qué tal estáis ahora por la noche? ¿Ahí solos ahora? Bueno, que esté nuestra gente del equipo, pero debe ser una sensación, ¿no?
Es distinto, ¿no? Cuando estás así más acompañado es un poco distinto. Pero bueno, está un poco calmada la casa. La casa, a veces sí que han empezado ahí a notarse cosas extrañas. La casa pero tampoco es esos días excesivamente agitados. O sea, la casa está calmada hoy, dices. Entre comillas. Ya. ¿Tú has visto algo? No solamente lo has sentido. ¿Has visto algo? ¿Has tenido alguna visión de que hay algo ahí, algún ente, alguna, no sé cómo llamarlo? Yo es que de todas maneras, por lo que cuenta la gente, sí que te podría contar muchas más experiencias. Lo que son las mías personales, como tú bien decías antes, yo soy muy reacia. Y simplemente es porque pienso que es algo que sucede entre la casa y yo y quiero que siga quedando así entre la casa y yo. Es como si hubierais tenido ya... Tampoco hacerlo público, vamos, no tengo interés en compartirlo con nadie, no interés en el sentido egoísta, sino simplemente creo que hay cosas que las quiero para mí. Lo entendemos, Isabel. Cuéntanos las experiencias que ha vivido la gente entonces. ¿Qué te han contado que sienten cuando están en la casa? Un poco lo que contaba Ángel, que le siguen esas... Sí, un poco todo es en la misma línea. Son pues la sensación esa de que alguien te acompaña o que alguien te está observando. Hay gente incluso que, porque es más sensitiva o quizás está, no sé, más lo que llaman que tienen el don, que incluso han llegado a verlas. Es un poco de todo, ¿eh? ¿Y qué es lo que han visto? A verlas, has dicho. Sí. ¿Más de una figura? Es una figura humana lo que se suele ver. Es una chica, normalmente la gente la describe como si fuese una mora. ¿Sí? Es joven, relativamente joven, unos 30 y tantos, 40 años. Y eso es lo que más suele coincidir la gente en lo que ve. Como digo, no todo el mundo la ve, otros simplemente la sienten o la presienten. A veces se han movido, por ejemplo, cortinas, cuando alguien está, no la llegan a ver, pero se produce ese fenómeno de moverse la cortina o incluso algún objeto. Isabel, ¿tú lo ves? ¿Tú lo has visto alguna vez? Si yo la he visto personalmente, me preguntas. Sí. Verla, no la he visto nunca. Vale. ¿No tienes miedo de estar en la casa? Cuando estás sola. No, más que miedo es respeto. Y sí que es cierto que hay veces que cuando estás en la casa, pues empiezas a notar esa sensación rara que hablábamos antes, un poco como que alguien te oprime el pecho, como que te falta el aire, y sí que es cierto que necesitas salirte fuera. Pero bueno, cuando pasas un ratito ya en la calle, que ya te ves lo que es el día, pues vuelves a entrar y no pasa nada. Yo procuro vivirlo con la mayor naturalidad posible. O sea, no me queda otra, tengo que venir aquí, tengo que trabajar, entonces procuro, pues eso, llevarlo con la mejor naturalidad. Ya. Me quiero aprovechar de ti porque tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias, luego seguiremos hablando con el resto de los invitados. ¿Crees que hay alguien en la casa que está pidiendo ayuda para terminar? Yo no te podría especificar si está pidiendo ayuda, pero que hay alguien en la casa sí, y que quiere decir algo, no sé si es contar su historia o simplemente comunicarse con alguien. Sí, eso sí que, vamos, estoy segura al 100%. Ya. Ojalá esta noche se quiera manifestar. Estamos ahí con los micrófonos, el corazón y todo abierto para recibir esas comunicaciones por si podemos servir de ayuda. Gracias, Isabel. Antes de nada, ¿has visto cómo se apagaban y se encendían las velas alguna vez? Sí, vale. Sí. Pero, si me permites, lo comentaba antes con rápido, compañeros, espera. Que se apaguen no me molesta ni me preocupa en absoluto. El problema es cuando se encienden solas. Me lo cuentas ahora, ¿vale? Venga. Me lo cuentas ahora. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en Radio Nacional de España, segunda hora de la segunda cita de este programa, en la segunda edición, con una luna llena espléndida y con un montón de argumentos en marcha. Estamos en el Museo Al-Yusuf,
mirando lo que está ocurriendo ahí con varios equipos de investigación que ahora vamos a desentrañaros, con algunos de los protagonistas contándonos sus experiencias y mucho más. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntarnos o decirnos, darnos alguna opinión acerca del museo. Mucha gente ha estado en el museo y nos cuenta sus experiencias, y nos vamos hasta allí para seguir hablando un segundito con Isabel. Isabel. Buenas noches otra vez, Miguel. No quieres contar nada, pero nos has puesto los pelos de punta y la carne de gallina a todos. Decías, te habías quedado con que no te importaba que se apagaran las luces, las velas. Te llamaba más la atención cuando las velas se encendían. ¿Ha ocurrido eso? ¿Lo has visto tú? Sí, no solamente yo, sino más gente que pasa por la casa. Delante de ellos se han encendido las velas solas. O dejarlas apagadas por la noche cuando ya se cierra el museo, se queda todo apagado. Lo primero que suelen apagar son las velas y encontrártela encendida por la mañana. ¿Y tú lo ves normal eso? No, normal no. Bueno, normal no es. Al final te voy a preguntar eso, tu conclusión, aunque ya las más o menos avanzado. Hay otra que he leído en algún sitio, no sé si Ángel o tú me lo quieres contar, un gran tiesto que había que de repente aparecía y se movía de un sitio a otro. Sí, es los típicos maceteros de granito. Ajá. Son ya de por sí bastante pesados, más la tierra, la planta que tenía, o sea, es algo que una persona sola no puede mover porque además era bastante grande, era de gran tamaño. Ese solía aparecer siempre cambiado de sitio. Aunque lo volvieras a colocar, volvía otra vez a estar en la parte opuesta, se volvía a colocar y volvía a aparecer una y otra vez, y al final se decidió tirar el macetero porque no le gustaría. Entonces lo comento así un poco también en plan gracioso porque ya digo, cuando uno pasa aquí ya mucho tiempo, pues intenta tomarse las cosas ya con ese buen sentido del humor, ¿no? A veces casi no podría. Lo que tú has vivido, que más te haya llamado la atención, que más te haya asombrado, ¿qué es lo que ha sido? A mí me impresiona siempre la gente que pasa por la casa y sobre todo los que no tienen conocimiento de esta otra historia, digamos, ¿no? que guarda la casa. Y de ver cómo salen a veces realmente con la cara desencajada y no se atreven tampoco a contarte lo que les ha ocurrido porque se sienten un poco raros, claro. ¿Cómo le cuento a alguien que acabo de ver esto? Y la que más me impresionó fue una chica que fue hace relativamente poco. Los compañeros que venían con ella, eran 3 matrimonios, sí conocían la historia. Esta chica parece ser que sí tiene la capacidad de ver, llamémosles espíritus o fantasmas o como queramos llamarlos, pero a ella no le habían dicho nada. Y en un momento de la visita ella salió fuera muy enfadada y los demás, bueno, pues tuvieron que pedirles disculpas. La chica estaba bastante mal y se enfadó muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Había visto algo? Sí, esta chica vio bastante, vamos, no solamente vio a la mora que todos describen, sino que la vio acompañada por otro señor de mayor edad, lo descubrió así como con barba y demás. Y esa quizás me impresionó más por eso, porque ella lo pasó realmente mal. Ya. Además decía que luego le costaba recuperarse de las visiones y... Tenemos a Juan Miguel Marsella, tenemos a Miguel Pedrero, a Ángel de la Torre, todavía tenemos invitados y muchas cosas que contaros. Isabel, no solamente hay una persona o una entidad, ¿hay alguien más según tú? Bueno, no según yo, sino según la gran cantidad de gente que coincide en decir los mismos datos con respecto a lo que se ve o sienten en la casa. Bueno. También es cierto, perdona Miguel, sí, si permites, hay veces que nosotros, por ejemplo, conocemos más datos, pero que no solemos tampoco decirlos, porque eso te permite también saber quién es la persona que realmente le está ocurriendo ese fenómeno o a aquella otra persona que viene ya sugestionada. Entiendo. Si quieres hablamos, te dejo ahí para al final despedirte casi, hablamos con Ángel, porque y con Fran, hay una historia de
una medium que estuvo, creo, en la casa y que fue la que dijo, aunque bueno, es todo lo medium hay que ponerlo un poco así entre comillas, y Narciso Ibáñez Serrador, que estuvo también por allí. Sí, bueno, el Museo Al-Yusuf tiene diferentes experiencias mediáticas impresionantes. La primera, bueno, la historia de esa mora, de esa dama de 30 años ataviada con un ropaje blanco, surge cuando una medium, entre comillas, mexicana visita el lugar y afirma contemplarla. Justamente en un pasillo, en el mismo pasillo donde me encuentro, un pasillo central de bóveda de cañón, suelo ajedrezado, que conduce a un lugar muy mágico y muy extraño, inquietante. Es una especie de cripta. Son los baños, lo que era la caldera situada debajo del patio y que daba calor al agua y hacía las funciones de calefacción. Pues espérate que voy a bajar. Bueno, en este lugar, la medium en este punto encontró a esa figura femenina. Lo más impresionante es que Chicho Ibáñez Serrador, realizando una serie de televisión en lugares encantados, realizó diferentes experiencias. Ellos vivieron el encendido y el apagado de las velas. Su hijo, el hijo de Chicho, fue hipnotizado por el psicólogo Horacio Ruiz, amigo de este programa. El hijo de Chicho pudo entrar en contacto con esa figura femenina, la describió igual que esa medium, igual que la han descrito tantas otras personas que han venido aquí. Bueno, con esa sensibilidad especial la han podido vislumbrar, y en esta cripta es donde además se encontró esos humanos durante la Reforma. El denominador común de estos lugares supuestamente embrujados, Miguel. Ya. Déjame que hable con Ángel ahora, pero antes un recuerdo. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Esta noche un viaje hasta el Museo Al-Yusuf en Cáceres con algunos de sus protagonistas. Ángel. Buenas noches. Hay una historia de huesos. Alguien me decía que conocía el museo, acaba de llamarnos también, que decía que nos contaras dónde se encontró ese sepulcro con una especie de forma de ovni y qué huesos se encontraron ahí. ¿Quién fue quien encontró esos huesos, esos restos óseos? Bueno, supongo porque ya digo que cuando se hizo la reforma yo era bastante pequeño. Entonces, y era mi padre que hacía las excavaciones y aparecieron numerosos huesos, sobre todo de animales. Posiblemente que la familia que vivía aquí pues se los comía, y cuando había asedios a las ciudades no se podían sacar la basura o enterrar los huesos, pues los enterraban donde podían, claro, y en este caso aparecieron muchos de ellos en el patio, debajo del patio de aquí del museo, debajo del jardín. Pero no eran restos humanos. No, casi todos son huesos de animales, humanos no había, ¿no? Uh-huh. Todos son de animales. Fran, ¿cuál es antes de marcharnos ahora a ver nuestros aparatos y nuestros compañeros que tienen todo ese montaje preparado, cuál es la leyenda, la teoría, qué es lo que hay ahí desde el punto de vista de la información que se tiene desde fuera? Bueno, el lugar cuadra con la leyenda, y la leyenda, bueno, la historia dice que la ciudad es donde... Tienes que moverte un poco del lugar donde estás porque no nos llega muy bien tu señal. Salgo de la cripta, espera, de los baños. La historia dice que la ciudad de Cáceres fue dominada durante 4 siglos por los musulmanes, ¿no? Y durante la Reconquista fue asediada por las tropas del capitán Martínez Sánchez León, bajo las órdenes del monarca Alfonso IX. Bueno, cuenta la leyenda que la hija del emir se enamoró del capitán y en plena contienda, bueno, pues dieron rienda suelta a ese amor. Ese amor que hacía que la hija del emir le dejara pasar a la casa. Cayó en una trampa bajo el amor, y ese acto de hacerla pasar provocó que, bueno, fuera dominado, fuera acabado el término musulmán. El emir la castigó, y cuenta la tradición que la castigó en un palacete, posiblemente del siglo XII, y que la emparedó, y que murió de inanición emparedada en un palacete del siglo XII en el casco monumental de Cáceres, colindando con el barrio judío. Claro, la pregunta surge inmediatamente. Estamos en ese palacete del emir, es lo que han visto tantas personas, tantos testigos, es la figura de la hija del emir que, bueno, fue traicionada por el capitán Martínez Sánchez León.
La última experiencia que ha tenido, no de aparición, pero sí de fenomenología extraña, fue un equipo de Radio Televisión Española, de España Directo. Realizaban un reportaje gastronómico. Quique, nuestro compañero, reportero del programa, se acercó al museo porque le contaron que había que verlo, que era, bueno, visualmente muy curioso y bello, y bueno, sus baterías se descargaron por completo y Quique sufrió esa presión en el pecho que te contaba Isabel y salió de aquí, no sé si como alma que lleva el diablo, pero no salió tranquilo. Y si quieres la última anécdota, mira, antes de entrar en directo, Miguel, estaba con Miguel Pedrero en la calle, junto a la puerta, y pasaba un grupo de personas mayores de Cáceres. Iban con varios niños. Y le decía una de las mujeres a otra, ¿qué es este lugar? Y le decían, la Casa de la Muerte. ¿Cómo que la Casa de la Muerte? El Museo Árabe. ¿Por qué la llamas la Casa de la Muerte? Yo entré una vez de allí y me fui corriendo. Dicen que se aparecen cosas. A mí no me gusta entrar, me da miedo. 3:17, escuchad esto. Yo estaba en esta casa, pero era muy diferente. Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua. La luz del faro entraba por las ventanas. ¿Y estás segura que no vio a Simón? Estaba muy oscuro, lo siento. Yo no pude reconocer a nadie. Pero ahí estaban los niños. O sea que usted vio a los niños. Eso es así. Así es. Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas. ¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta casa hay algo. Y lo vimos todos hoy. Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar, a veces queda una huella, una herida, que sirve de nudo entre dos líneas del tiempo. A lo mejor esta noche estamos abriendo esa línea. Estamos en un lugar donde esas líneas se cruzan. Fran, vamos a ver a nuestro compañero Juan Miguel Marsella y a Miguel Pedrero también, a ver si los tenemos por ahí localizados. Creo que los tenemos. Están en otro lugar, ¿verdad, Fran? Sí, están en la otra parte del museo. Tienen 9 habitaciones, es que es muy grande. Y los tenemos en la sala denominada Harem, que hemos recorrido anteriormente. Ahí Juan Marsella. Vale, espera que lo tenemos ahí, vamos a comunicar con él. Juan. Hola, buenas noches, Miguel. Tú te has buscado la Harem, la sala del Harem. Efectivamente, yo cuando he entrado a hacer la primera visita al lugar y a realizar un barrido fotográfico y hacer algunas medidas, este sitio me ha llamado mucho la atención y he cogido todos los aparatos y los he colocado por aquí. Lleváis gran cantidad de aparatos, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, si quieres te los describo un poquito. Rápido, antes de que... Pues mira, tengo 2 detectores de campos electromagnéticos, electrostáticos, detectores de movimiento 5, un detector luminoso, 2 grabadoras normales, un estudio de grabación, un micro Behringer omnidireccional y con alimentación Phantom, un micro Raudive con diodos, un micro Sony, y así pues otra serie de aparatos, termómetros y demás. Vale, ¿habéis notado algo hasta ahora? ¿Los aparatos han detectado algo hasta ahora? Efectivamente, pues mira, uno de los detectores de energías electromagnéticas o corrientes electrostáticas nos está detectando continuamente corrientes en varias de las salas, en la zona del patio, en la zona del harén y luego en la zona, lo que representaba la zona de la habitación. Pero es que es muy curioso, esta energía la estamos notando a una altura aproximada de unos 2 metros. ¿Qué significa eso de corrientes? Estamos hablando de que algún tipo de energía que te está detectando el aparato, algún tipo de energía, no sé el decirte si es electromagnética o electrostática, está pasando por aquí. Lo que sí te puedo asegurar que no es ningún tipo de frecuencia, porque el otro medidor que tengo mide frecuencias desde 1 giga a 8 gigas de potencia para lo que son móviles, etcétera, y está totalmente limpia, está cero, está totalmente neutral. Ya. Bueno, vais a hacer grabación como se hicieron el otro día, ayer, en el Parador, y tendremos que verificarlo durante toda esta próxima semana, y quizá la semana que viene sea el momento de sacar conclusiones. No es ahora, ¿verdad? Os vais a quedar un rato más con todos esos aparatos viendo qué ocurre, ¿no? Por supuesto que sí. Te puedo decir, Miguel, que hemos hecho un experimento muy curioso. Hemos hecho un proyecto de doble ciego con 5 preguntas en árabe clásico que me grabó un buen amigo, y la hemos dejado en la zona de abajo, donde están los aseos. Y en esa zona hemos realizado el doble ciego, pero dejando las preguntas totalmente limpias, y nos hemos salido a la calle. Se han realizado las 5 preguntas, que si quieres te las digo en castellano, las preguntas que hemos hecho. Ha sido, ¿hay alguien aquí? ¿Quiénes sois? ¿Necesitáis ayuda? ¿Cuántos sois? ¿Y dónde estáis?
Ahora estaba en este momento analizando a ver si nos han respondido en estas preguntas que se han realizado en árabe. Ya, a ver, se han realizado en árabe y estáis esperando respuesta a ver qué ocurre, ¿no? Y yo te emplazo para la semana que viene, cuando hayáis terminado el trabajo de verificación de todo ese material que tenéis, para ver qué ocurre, y si ocurre algo entramos enseguida otra vez en directo. Miguel Pedrero. Bueno, pues aquí estoy. ¿Dónde estás? En la misma sala, pues estoy en la misma sala con Juan Miguel Marsella, en lo que se conoce como la sala del Harén, que es donde está realizando algunos de sus experimentos, y es curioso porque es precisamente en esta zona de la casa donde varias personas captaron, vieron o sintieron la presencia de esa mujer de aspecto árabe, de unos 40 años, esa mujer que te acaba de describir Isabel, y que han contemplado varias de las personas que han acudido a este museo, ¿no? Y aquí precisamente es donde tiene Juan Miguel Marsella todos sus aparatos, y precisamente es la zona donde el detector de miligauss pues saltaba continuamente, y yo veía la cara de sorpresa de Marsella, ¿no? Porque este detector de miligauss mide campos electromagnéticos, electrostáticos, multifrecuencias, y Juan Miguel me decía algo muy muy curioso, muy interesante, ¿no? Y es que el nivel de decibelios métricos era muy similar al que se puede medir, por ejemplo, cuando te llaman al móvil o recibes un mensaje SMS, ¿no? Yeah. Es decir, que incluso, no es un nivel de decibelios demasiado bueno para la salud, ¿no? Podríamos decir. Aunque, como te digo, está localizado en algunos puntos muy concretos de este museo, pero sí me gustaría que Juan Miguel te explicara un poco más en qué consiste todo esto y quizás por qué en esas zonas, qué tienen de especial esas zonas donde saltaba este detector de miligauss. Rápido si puedes, joven Miguel. Pues bueno, como te digo, en la zona justamente del Harén, en la zona exterior del patio, era muy curioso porque en una de ellas sí que nos ha dado toda la potencia en el suelo, y la otra potencia que nos está dando es por las zonas del techo, y lo que te digo, a una altura aproximada de 2 metros. Es como si hubiese algún tipo de energía flotando en el ambiente, pero es que no está en todo el museo, está solamente en unas zonas muy específicas, y como te digo, te puedo confirmar que una radiofrecuencia no es. Yeah. Eso sí que te lo puedo confirmar por mediación del otro aparato medidor que tengo. Bueno, pues... Pero ahora estoy un poco con la duda de qué tipo de campo está a una distancia de 2 metros del suelo. A ver si conseguís discernirlo esta noche y nos lo contáis. Os saludo, Juan Miguel. Miguel, vamos casi a punto de terminar. Hasta una última conexión si algo ocurre. Ángel, sigues ahí, ¿verdad? Sí, sigo aquí, sí. ¿Qué crees que pasa en ese lugar? Bueno, la verdad es que el programa, claro, va de todo esto, que es muy misterioso, ¿verdad? A nosotros nos han ocurrido muchas más cosas y damos fe de ello. Y bueno, pues mira, yo pienso lo siguiente: nosotros somos energía. Según los científicos, la energía ni se crea ni desaparece, se transforma. Cuando morimos, esa energía debe quedar en algún sitio, en algún espacio-tiempo, y yo creo que debe ir por ahí los tiros, ¿verdad? Ya. Todos son suposiciones, claro. Vale. Espero que a lo largo de la noche nuestros compañeros puedan captar algo y nos lo cuenten. Y yo no conozco el museo, Miguel. Te doy las gracias por habernos permitido estar ahí, y te prometo que dentro de poco voy a ir a verlo, que tengo muchas ganas de conocer ese lugar. Muchas gracias a vosotros. Estáis invitados a venir cuando queráis. Va a ser un placer y lo vamos a recomendar desde aquí. Isabel, gracias por tu testimonio, por habernos contado eso. Espero conocerte dentro de poco también a ti. Un besito grande, un abrazo para ti, Ángel. Fran, nos vamos por el momento. Hay otros temas que están esperando. Tenemos que irnos a África a conectar con Juan José Revenga, que está por ahí metido y perdido en mitad de África. Pero vamos a dejar nuestras líneas abiertas por si ocurriera algo, y sobre todo vamos a dejar que esta investigación siga adelante, y la semana que viene trataremos de analizarlo, ¿no? Perfecto, sí, hombre, hay muchas horas de grabación, tanto del Parador como del Museo Yusuf. La noche se presenta intranquila. A Juan Marsella le he visto nervioso con esas mediciones. Vamos a seguir haciendo pruebas psicofónicas, vamos a hacer barridos de fotografía. Yo solamente podría decir que la gente viniera al museo a conocer la cultura árabe. Es maravilloso, es un lugar mágico, se respira paz, tranquilidad.
aquellos que tengan sensibilidad seguramente noten algo más. Y lo único que me queda por decir es que sucran a la casa, por ejemplo. Sí, yo darle las gracias a Ángel de la Torre, a Isabel Fernández, Juan Miguel Marsella por el trabajo y por todo lo que ha desplazado, a ti, Fran Contreras, y a Miguel Pedrero. Nos vemos la semana que viene. Si ocurre algo en este lapso de tiempo, que todavía nos queda media hora de programa, conectamos, que sea la noche provechosa, ¿vale? Venga, gracias, sé feliz, sé felices. Fuerte abrazo. Vamos hasta África. Otro compañero está allí. Hay más historias que queremos contaros esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí vamos con esa nueva conexión. Y nos vamos hasta África a seguir la pista de nuestro compañero Juan José Revenga, que no sabemos dónde estará, pero que dice que está un poco acongojado. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos? Aquí en el culo del mundo, pero en los sitios más bonitos y más increíbles que se pueden ver en estos momentos. Gracias a ese teléfono satélite mágico que llevas, es posible la comunicación estando, eso, como tú dices, en el sitio más apartado del planeta, ¿no? Sí, en el sitio más apartado estamos en Botswana, al norte total de Botswana, en el parque de Moremi, pero en la zona donde ya no se entra, en la zona que se entró hace 50 años para cartografiarla y no ha vuelto a entrar nadie. Estamos en plena selva, ahora te digo que estamos en un campamento que no hay nada más el campamento que hemos montado nosotros, y oyendo hipopótamos, oyendo animales. Ayer tuvimos una experiencia con un león, porque aquí cambian mucho ya las cosas. Aquí ya estamos en su territorio, estamos recogiendo leña, y al agacharnos a coger leña vemos entre la hierba una cosa marrón muy grande mirándonos. Era un león que estaba cazando al atardecer. Ya. Aquí ya las hienas no tienen miedo de nosotros, porque al principio las hienas te levantaban, dabas un golpe y se iban. Aquí te levantas, das un golpe y vienen hacia ti. Y somos caza para ellos. Por eso estamos, pues como hace 5.000 años el hombre en esta zona del planeta. Ya, llegáis, no sé si te puedo hacer la pregunta, ¿armas para defenderos de esos bichitos un tanto molestos a veces? O por lo menos para... Imposible, porque tú fíjate que un hipopótamo puede tener pues 10 centímetros de piel, de grosor de piel. Hay que llevar un express rifle de altísimo calibre para poder enfrentarte a ellos, y los leones lo mismo. Estamos en su mundo, estamos en su territorio, y se nota el ambiente. Bueno, los caminos para llegar aquí, en un día podemos avanzar 50 kilómetros. Con el coche, el remolque que llevamos y con todo. O sea que es tremendo, todo lleno de agua. El delta del Okavango está hasta arriba de agua. Claro, el estar hasta arriba de agua es hasta arriba de vida. Y la vida son estos animales salvajes. Estamos en su casa. Claro, estáis en su territorio y hay que respetarles. Yo cuando decía defenderse, no tanto para matarlos, sino bueno, algunas veces que nosotros hemos estado en África, llevas el rifle, disparas al aire y los animales se espantan un poco, ¿no? Pero como tú dices, estás en su casa. Exactamente. Estás en su casa. Pero eso es, cuando estás en un territorio donde normalmente saben que hay hombres, disparas y el animal se asusta. Pero si estás en un territorio que eres caza para ellos. Aquí no hay más, te echas, les avanza, le das un golpe a una hiena, sacudes un plato tal, y la hiena se te queda mirando y sigue viniendo hacia ti. Ya, o sea hasta que llega a coger el plato por lo que venía. O sea que por eso hablas bajito, para que no te escuchen que estás por ahí, ¿no? Exactamente, compañero, exactamente, porque estoy en mitad del campo y con la linterna en la otra mano, Estoy con la linterna en la otra mano mirando que no se nos puede acercar nada, porque no los oyes. A un león o a una hiena cuando se acercan no le oyes absolutamente nada hasta que lo tienes encima. Llevan los pies almohadillados. Sí. Vais también tratando de ver una serie de petroglifos o pinturas extrañas que hay por... Exactamente, estamos viendo pinturas, hemos visto ya pinturas rupestres, las hemos visto aquí en la zona de Botswana, y luego vamos a ver en Zimbabue. En la zona de Botswana, las que hemos visto, las primeras, las más fáciles, las que llega a todo el mundo, pues encontramos pues animales, pues los que hay ahora mismo en la sabana, ¿no? Pinturas de rinocerontes, de jirafas. Y bueno, a mí eso me extraña mucho que tengan 4.000 años. Pero luego hemos visto otro tipo de pinturas. Hemos visto un tipo de pinturas en la que aparece lo que siempre hemos visto. Aparecen unos hombres muy grandes, unos hombres pequeños como con armas intentando atacarlos. Está muy difuminado en la pintura, pero se distingue perfectamente. En la cuna de los tiempos quizás hubo aquí unos hombres muy grandes y otros más pequeños que intentaban defenderse o atacarles. Ya. Es curioso, Juanjo, porque África es la cuna del ser humano, dicen. Ahí es donde partió el primer ADN humano, de ahí surgió, ¿no?
Exactamente, aquí empezó con, el más antiguo que se conoce es Lucy, que son casi 5 millones de años, el esqueleto de un mono que se llama Lucy, porque estaba, el descubrimiento fue en Somalia, creo que fue, Ajá. y en el descubrimiento estaban oyendo en la radio el Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles, Ajá. y por eso la llamaron Lucy, al descubrimiento más antiguo, hace 5 millones de años. El ser humano, el homínido más antiguo. A partir de ahí ya empezó todo y todos dependemos de esos genes. Ajá. Siempre tenemos algún gen de este tipo. Ya, y es curioso porque mucha gente dice que, Juanjo, que esos seres antiguos se vieron visitados por extraños seres también venidos del cielo, ¿no? Como recogen algunas tradiciones de esos pueblos de por ahí. Claro, esas cosas, muchas tradiciones de muchos pueblos de ellos. Mira, en Mocoro estuvimos con un pueblo que viajas en pequeñas canoas sentado en el agua para atravesar los lagos de Okavango, y ellos mismos se llaman el pueblo de los hombres del agua. Digo, pueblo de los hombres del agua, vosotros, que aparte de la religión que es animista, adoráis las fuerzas de la naturaleza, lo que me hablan es, básicamente me dicen, nosotros adoramos a los grandes señores que bajaron por el río y nos lo enseñaron todo. Qué curioso, ¿no? Son cosas que siempre vas encontrando por aquí, por África. Pues igual que, hemos hablado tantas veces, dice, ciertamente el hombre desciende del mono, pero ¿por qué sigue habiendo monos? Son teorías que científicamente se pueden explicar muy fácilmente, ¿no? Ajá. Pero, científicamente. Si le queremos dar una explicación racional y científica a todo, Miguel, es difícil, la vida. Juan José Revenga, en mitad del corazón de África, en Botswana. ¿De dónde veníais ahora y a dónde vais, Juanjo? Pues ahora vamos a seguir subiendo, vamos a salir de Botswana por la parte más remota ya de todos los parques naturales que hay, donde no se pisa, vamos fuera de pista ya, estamos cruzando las pistas, vamos a llegar a Zimbabue y vamos vía a las cataratas Victoria, vamos a intentar llegar hasta las cataratas Victoria, pero todo por fuera de pistas y caminos que nos han recorrido, ya te digo, hace muchísimos años. Ajá. En mitad del mundo natural y salvaje de África, ¿verdad? Exactamente, porque a pesar de todo, de los peligros, lo difícil que es vivir aquí, viajar, moverte, lo que ocurre aquí por las noches, que no es otra África cuando cae la noche, merece la pena por las cosas que se están viendo. Esto, si el paraíso existió, debió de ser muy parecido a esto. Yeah. Juanjo, fíjate, no sé si me falla el oído, pero creo escuchar detrás de tus palabras el sonido de la selva, ¿no? Las luciérnagas, todos esos bichos. Sí, exactamente, sí, no son interferencias, es un sonido bestial que cada vez que va cayendo más la noche está subiendo el volumen, exactamente, todos los bichos y todo lo que se está oyendo. Te lo pongo un poco para que lo oigas. Exactamente es lo que está sonando, y de vez en cuando esto varía con un ruido de un hipopótamo o de un elefante, que estamos en zona Botswana, esta parte del norte está superpoblada de elefantes, y en cualquier momento nos aparecen también. ¿Estáis al lado donde estamos ahora mismo acampados está lleno de huellas de elefante. ¿Y estáis al lado de un río o algo? Al lado del río, exactamente. Estamos al lado del río porque es lo más fácil que había de campo abierto. Lo demás es selva cerrada, es territorio de caza de león. Es hierba medio alta, esta hierba marrón de las películas que no se le ve al león hasta que lo tienes encima. Ya. Por eso hemos tenido que llegar aquí hasta el borde del río para poder acampar. Pero bueno, lo conseguiremos. Nos quedan como 5 días de infierno, de cosas difíciles, de viaje atravesando el agua. Pero bueno, voy con los amigos estos de África, son safaris, que son sudafricanos, conocen muy bien el terreno, y con eso, con todo, vamos saliendo de todas. Eso te deseamos, Juanjo, que buena travesía, que la semana que viene, dentro de una semana, volvamos a poder conectar, que estés enterito y que hayas disfrutado viendo toda esa naturaleza salvaje ahí en África. Eso es lo que merece la pena. Las vistas, lo que puedes encontrar aquí, los paisajes, las gentes y la historia no tienen precio. Merece la pena cualquier cosa. Sí, señor, y que lo retrates bien, lo grabes bien en tu imagen, en tu corazón, en tu cámara también, para que nos lo enseñes y nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco. Llevamos un documental completo, el África en 3D, o sea que llevamos montones de materiales, de fotos, de vídeo, o sea que vamos a hacer un programa también para la televisión nuestra, que puede ser también una maravilla. Será un placer. Cuídate mucho, Juan José. Revenga, en mitad de África. Nos vemos prontito, ¿vale? La semana que viene volvemos a conectar. Hasta la semana que viene, Miguel. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Noticias, conciertos, foros, podcast y todo lo que quieras sobre las últimas tendencias musicales lo tienes en rtv.es/Radio 3. La radio musical de referencia en rtv.es/Radio 3.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tres y 37, 2 y 37 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este Espacio en Blanco de hoy, mientras mantenemos abiertas nuestras líneas de comunicación con ese Museo Al-Yusuf, por si ocurriera algo así en este rato, para contároslo. Lo haremos la semana que viene, al igual que las conclusiones que nos ha escrito de nuevo la familia de lo que ocurrió allí en ese parador. Pero hay más temas que queremos contaros. Tras esa introducción, alguien que ha desarrollado algo de lo que hablábamos aquí en el programa. Hace poco os hablábamos en el programa de Dermo-Óptica. Esa posibilidad asombrosa de poder percibir la realidad por la dermis, o dicho de otra manera, por otro sentido que no sea la vista. El tema presenta muchas posibilidades. Y esta noche queremos demostraros algunas de ellas de la mano de una persona que desde hace muchos años la viene practicando. Se trata de una experiencia vital que nos puede servir para entender este don de algunos seres humanos y su alcance. El otro día nuestro equipo de investigación con Miguel Pedrero nos hablaba de la dermoóptica, de esa posibilidad de ver a través de la piel, o que no fuera con los ojos. Y de repente se nos han puesto algunos oyentes en contacto con nosotros contándonos sus experiencias, y eso queremos que nos haga esta noche Javier. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer que estés con nosotros. Igualmente, tú dirás. Diseñador, asesor de empresas, es decir, nada que ver con el mundo, no eres brujito, ni echas las cartas, ni tienes consulta, ¿no? No, tengo una doble vida, como se suele decir. Una doble vida. Sí, una es el campo espiritual, en el cual estoy prácticamente desde los 18 años, por unas circunstancias un poquito especiales. Y luego, pues, lógicamente, como se suele decir, a Dios rogando y al mazo dando. Tengo un trabajo, una familia, y intento ser lo más positivo posible. Ya. Bien, ¿y cuándo descubres tú que tienes esa posibilidad de ver a través de las manos? Porque tienes esa posibilidad, ¿no? Sí. Esto empecé hacia los 18 años. ¿Te pasó algo ahí y no has querido contar? No quiero que me cuentes intimidades si no quieres, ¿eh? No es íntimo. Hacia los 18 años empecé a trabajar con el tema. No he ido a ninguna escuela, nadie me enseñó, y pues imagínate un chaval de 18 años, de buenas a primeras, digamos que te educan en cuestión de días, y descubres que tú puedes, tocando una cosa, ver lo que esa cosa almacena. Ya. Explícame cómo ocurre eso, es decir... Sí. En tu mensaje decías que era curioso, tú tocabas la mano de alguien y podías, como las películas, como la película Salón Más Allá hace poco de... Pues hombre, eso se va desarrollando por el tiempo. Vamos a ver, lo que queda claro es que desde un principio, de donde no había nada, luego empiezas a notar cosas, a ver cosas. Posteriormente en el tiempo, en función de mis estudios como electrónico y demás, he podido descubrir que realmente todo, absolutamente todo lo que nos rodea, tiene un campo electromagnético y, por supuesto, es susceptible de almacenar información, toda. Las personas, nuestro entorno, nuestros objetos personales, todo. Entonces, claro, en un principio se me sugiere, te estoy hablando de una vocecita y te puedo garantizar que no estoy de psiquiatra ni mucho menos, y aquello ya lo sufrí en su momento. Una vocecita me indicaba lo que más o menos consideraba que debía hacer. Entonces, pues bueno, al principio vas recibiendo algunas imágenes,
imágenes de cosas, pillas a los pobres amigos de turno y les vas utilizando de conejillos de indias. Y cuál es mi sorpresa, que pues bueno, con la pureza que se tiene en esas edades, que no hay ningún interés oculto, pues vas descubriendo que lo que ves es cierto, incluso cosas que nadie te ha contado. Luego, al paso de los años, lo vas desarrollando un poquito más, y en la medida que, creo que esa es la clave, vas anulando tu personalidad. En ese momento te vas convirtiendo en el famoso observador que habla el amigo Chopka, pues realmente vas recibiendo mucha información, muchísima información, tanto que llega un momento que tienes que ir con cuidado, porque si la persona te lo permite, o mejor dicho, el guardián de esa persona, que todos llevamos nuestro, digamos, ángel de la guarda, te lo permite, puedes acceder a lo que él mismo está viviendo y le ha causado una impresión fuerte en su vida. Espera un poquito, ponemos un poquito de música para asimilar eso. Javier, recapitulando, 18 años, empiezan esas experiencias, empiezas a practicar. ¿Cómo haces? ¿Pones las manos, juntas las manos, das las manos a la gente? ¿Cómo haces para que eso te venga? Muy simple, muy simple. O sea, esto es de simplicidad total. Todo el truco está en las yemas de los dedos. Sí. Tú coges un objeto, por ejemplo, el clásico es un anillo. En los anillos que normalmente todos llevamos y que le tenemos mucho cariño, ahí está toda la base de datos de nuestra vida, absolutamente toda. Y indudablemente todo lo que es una situación fuerte, impactante, tanto en positivo como en negativo en nuestra vida, se ha quedado reflejada ahí. Se marca a fuego. Ajá. Ya. ¿Y tú cuando lo tocas, lo vas captando, vas viendo imágenes? Cuando lo toco en estos momentos que ya tengo una cierta experiencia, tengo que ir con cuidado porque, pues, por ejemplo, puedo vivir lo que esa persona está viviendo en ese momento, o vivió en ese momento, y si la cosa es de llorar, pues como una magdalena. Si la cosa es de ser feliz, pues lo vivo como él. ¿A dónde quieres llegar con eso? Pues muy sencillo, a comprendernos. Ya. Y Javier, ¿pero cómo te llegan esas? ¿Son imágenes, son sensaciones, son sentimientos? Pues es todo uno. O sea, diríamos que es como lo que hoy llamaríamos en Internet un 3D. Llega un momento en el cual yo cierro los ojos y lo vivo como esa persona está ahí. Y lo puedo ver a esa persona, puedo, digamos, moverme en el entorno, porque yo no soy yo soy simplemente un observador, y no altero ni debo alterar nada de esa persona, y si me lo permite, vivo lo que esa persona ha vivido, si me lo permite, veo lo que esa persona ha visto y siento lo que esa persona ha sentido, y a partir de ahí, pues bueno, las reacciones del personal son bastante curiosas, bastante fuertes, bastante fuertes. ¿Te ocurre solamente con personas o te ocurre también cuando vas a un determinado lugar que puedes sentir lo que ya hay acumulado? En los lugares eso ya es una pasada. Sí. Tú a lo mejor llegas a una catedral y en un momento dado estás de vacaciones y vas a determinados sitios, porque bueno, al paso de los años he estudiado un poquito de radiestesia y geometría sagrada y demás, más que nada por querer saber, y tocas algunas cosas y bueno, te vas, o sea, no es que te vas. O sea, a veces el numerito es que sabes que hay gente por allí y tienes que estar quietecito, porque si no dicen, bueno, le ha dado algo. No, es que tú lo estás viendo. O sea, yo he ido a lo mejor aquí en Valencia a castillos moros de la época morisca, y he tocado una arcada, pues por ejemplo en la parte de Vilafranca del Cid y demás, y bueno, pues oye, podéis creerme o no, pero yo he visto un pequeño grupo de soldados pertrechados que yo no he sabido, porque el truco de todo esto es que tú lo ves y luego lo compruebas con libros de historia o con la historia de esa persona. Y yo he visto soldados pertrechados entrando y tal, he visto la vivencia. Vamos a ver, yo ahí sí que he llegado a una conclusión. Una cosa es lo que se teoriza en torno a todo este mundo y a la historia, y otra cosa es cuando tú estás viendo una persona que está viviendo el día a día, ahora o hace 300 años, y ves la vida de otra manera, indudablemente. Es decir, Javier, que todo lo que ocurre, que ha ocurrido en la historia, se ha quedado plasmado en objetos, en piedras,
en determinados lugares, y tú con esa capacidad, tú y otras muchas personas con esa capacidad, podéis llegar a revivirlo. ¿Hasta qué punto no es una imaginación tuya? Es decir, ¿cómo puedes precisar que no es una alucinación? Mira, para mí el tema es muy claro. Yo siempre he tenido una máxima. El tiempo nos dice si lo que decimos es cierto y si lo que hacemos es correcto. Llevo, creo que son 31 o 32 años con esa vivencia. Por supuesto, la discreción mía es total. Yo en ningún momento considero que me darían una colleja los de arriba bastante gorda. En ningún momento pretendo ni hacer negocio con eso, y mucho menos buscar escuela ni acólitos. No. Esto es mucho más serio. Somos muchísima gente. Estoy convencido de que somos muchísima gente de nuestra generación que estamos haciendo de puente, como la infantería, para las generaciones jóvenes que vienen muchísimo más sensibles que nosotros, y claro, ellos se encuentran como me encontré yo, o muchos como yo, con 17, 18 años, diciendo, bueno, ¿esto qué es? Me he tomado un ácido, me estoy volviendo loco, ¿a quién le pregunto? Porque la potencialidad del ser humano es impresionante, o sea, es impresionante. Si logras dominar la mente lógica que te está diciendo esto es mentira, esto no existe, estás tonto, estás perdiendo el tiempo, el potencial puede ser total, claro, dentro de un control. Me gusta eso de infantería, que estamos trazando los caminos de los niños que vienen ahora con más capacidad. ¿Te puede llegar a complicar? Es decir, cuando estás con una persona que está enferma, puedes llegar a sentir su enfermedad, captarla, a tenerla dentro de ti, como dicen muchos chamanes y muchos curanderos, sanadores de verdad, que absorben esas energías. Sí. Mira, te pongo un ejemplo breve de muchos que he tenido. Hubo un caballero que bueno, en un momento dado, un amigo, me dejó un anillo. Normalmente los amiguetes, las cosas de encima de la mesa las apartan a veces, no me dejan que toque nada. Y este buen amigo me dejó en un momento dado su anillo, a ver qué sacaba, o sea, en plan curioso. Es una persona bastante aséptica, un señor bastante serio, distante y demás. Y bueno, tuve una vivencia de algo que le había marcado muy, muy fuerte en un momento dado de su vida. Había tenido una ruptura fortísima, yo no lo sabía, y mucho menos la reacción que había dado, y estaba, pues bueno, en un determinado sitio, con la mirada perdida, pues bueno, con unos llantos bastante fuertes. A los 2 minutos estaba yo llorando a moco tendido, y bueno, me costó controlarme. Yo no lo sabía ni mucho menos. Es más, estaba con su pareja y su pareja tampoco lo sabía. Y cuando terminé y le dije eso, pues bueno, aquel se quedó blanco y le dijo a la pareja, es cierto, esto pasó en tal época antes de conocerte y tal y cual, y esto es lo que había. Y bueno, dices, bien. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho un trabajo positivo. Esta persona ha esterilizado un trauma, lo hemos compartido, eso le hace tener un peso menos en la mochila, y chimpún. Ahora, en plan hobby, a ver qué ves y a ver qué me encuentras, eso jamás. Te iba a decir eso, Javier. ¿Para qué sirve? Es decir, ver el pasado. Para, como en este caso, ha sido muy, muy claro, poder quitarte un trauma de encima, o sirve para algo más. Y puedes ver en ese circuito de esa dermovisión, que no sé si llamarlo así ya, cosas del futuro incluso reflejadas. Bueno, es que lo de ver el futuro, tal vez ahí nos meteríamos en uno de mis temas más apasionados y que estoy estudiando, que es los campos morfogenéticos. He desarrollado bastante con el tema, pero bueno, no tengo una, digamos, validez académica como para poder pensar en público. Pero presente y pasado, vamos a ver, yo pienso que esto es muy valioso. Ten en cuenta que aunque no lo digamos nadie, o no lo recordemos, o no lo querramos decir, nos sentimos muy, muy aislados. O sea, todo ser humano se siente muy aislado. Yo puedo compartir con amigos y todo lo que tú quieras, pero llegado el momento de la soledad en mi habitación, yo estoy solo conmigo mismo, y eso es mentira. Nadie está solo. A medida que tú vas desarrollando esto, lógicamente se te va abriendo el ojito y se te va abriendo la orejita, la otra orejita, y tú notas cosas, ves cosas. A veces debes bajar la mirada porque hay cosas que mejor no verlas, otras son preciosas, pero todo eso lo que nos está diciendo es que, señores, hay mucha gente que está saliendo del mito de la caverna. Prácticamente la caverna se está quedando vacía.
¿Qué estás tratando de decirnos? ¿Que hay gente a nuestro alrededor, seres invisibles? Lo que estoy tratando de decir es que realmente somos ciegos de muchas dimensiones que están con nosotros, que nos están condicionando, que a veces lo que pensamos no es idea nuestra, sino que alguien nos está chivando a la orejilla, pero como somos tan, por desgracia, y esto es una experiencia muy personal, somos tan egocéntricos, creemos que esto lo he pensado yo, estoy solo, nadie me ayuda, nadie me apoya, y si pasa algo bueno, pues decimos, no, es casualidad. O sea, no, hay muchas manos evitando que nos caigamos y muy pocas empujándonos para que nos caigamos. Lo que pasa es que, bueno, el garbanzo negro se ve enseguida, y eso es muy triste. Afortunadamente tenemos muchas manos ayudándonos. Para terminar, ¿cómo podemos aconsejar a la gente si quiere desarrollar esa sensibilidad que tú has desarrollado? ¿Hay alguna técnica? Brevemente. El ser humano tiene una serie de sellos o de marchamos que muy sabiamente se rompen a medida que está preparado. Yo eso lo he podido ver al paso de los años. Como tú, por medio de forzarlo, intentes, pues, ¿por qué no? Por drogas, por ejercicios fuertes, abrir un ojo o abrir un oído, lo vas a pasar muy mal. Porque una cosa es abrirlo y otra cosa es poder cerrarlo cuando no ves lo que te gusta. Lo que sí que está claro, y la ley de oro es que ábrete totalmente, no razones, por favor. Este mundo que tenemos razonado, la Matrix que tenemos razonada, no es buena. O sea, cuando veo a algún niño pequeño que dice que está viendo a un animalito o tal, y su mamá o su papá le dice, nene, ahí no hay nada, pobrecito. Yeah. Le está diciendo que ahí no debe ver nada, y eso no verá nunca nada. En el momento que tú eso lo anulas, empiezas a captar todo. Abrir nuestra mente. Todo, totalmente. Y bueno, no hay aparato electrónico que tenga la capacidad que tenemos para captar presente, pasado, y en el día que seamos inteligentes, futuro. Pues todo lo mismo, no te equivoques, es todo lo mismo.